capaces de comprometer a sus empleados al máximo nivel y conseguir mejores resultados empresariales. Julián es socio consultor de Grupo PIA Madrid y responsable del área de management del grupo. Es también profesor de psicología en las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid y profesor del área de recursos humanos de ESIC. Es licenciado en Filosofía y Letras y Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Dirección de Empresas por la California American University y consultor certificado por Singer Folman en los programas Extraordinary Leader, Extraordinary Performer y Extraordinary Coach. Comentaros también que Pablo Riera estará en calidad de organizador y hará de moderador en las preguntas que surjan al finalizar el webinar. Julián, cuando quieras. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Natalia. Ante todo, buenas tardes a todo el mundo y sobre todo agradecer a Natalia sus amables palabras. El día de hoy lo vamos a trabajar sobre precisamente cómo se crean los líderes extraordinarios. Antes de comenzar, tanto en PIA como algunas personas consideramos que quizá la palabra extraordinario en nuestra cultura tiene un significado muy distinto que en la cultura americana o sajona. Extraordinario no significa ser nada especial, sino estar fuera de lo normal, estar entre los mejores de lo normal. Hago esta precisión para hacer ver que prácticamente todo el mundo, si nos lo proponemos, podemos llegar a ser líderes extraordinarios. Bien, los objetivos de esta sesión serán los siguientes. Primero, presentar pruebas convincentes sobre la importancia de esta actividad. En segundo lugar, desmitificar el liderazgo mediante el análisis empírico. Y permítame una pequeña precisión sobre este aspecto. Desde Platón hasta nuestros días, y sobre todo a partir del siglo XIX, después de los trabajos de Max Weber, que fue el primero en usar la palabra carisma, se habla mucho del carisma, pero el carisma ha venido dado con un significado como algo excepcional, atípico. El carisma normalmente nos lo dan los demás, que va unido precisamente a la investigación que nosotros vamos a ver. El tercer punto es proporcionar un modelo conceptual útil de liderazgo. Y por último, establecer nuevos objetivos para el desarrollo del liderazgo y presentar las maneras más eficaces de desarrollar líderes. Es decir, el objetivo último es hacer ver que se pueden desarrollar líderes. De hecho, ya se están desarrollando prácticamente en casi todo el mundo. El liderazgo es crucial para la mayoría de las empresas. Ahora les voy a hacer una pregunta, porque quiero comentarles que a lo largo de mi intervención haremos alguna pregunta para romper un poco el ritmo lineal de mi intervención y al mismo tiempo para reflexionar. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Piensan que el liderazgo es crítico, imprescindible para el éxito de la empresa? Sí, no, a veces. Por favor, respondan. Bien. Bien. Pablo, ¿tiene los resultados? Perdón, estaba en mute y no me estabais escuchando. Decía que el 100% de las personas han comentado que sí, que es crítico para el éxito de la organización el tener buenos líderes. Sí, vamos, en eso coincidimos plenamente. Quizá no teníamos los datos que tenemos ahora, pero por nuestra intuición y nuestra experiencia en distintas empresas, incluso a veces en la misma empresa, teníamos la idea, la intuición de que realmente la calidad del liderazgo influye de una manera decisiva en la marcha de la organización. El concepto de éxito es un concepto discutible. Entonces, presento los siguientes datos. El 70% de los ejecutivos piensa que su organización carece de la adecuada solidez de la dirección. No pasa.
El 97% de las organizaciones dice que tienen serios problemas de liderazgo. Esto coincidirá con España, que muchas veces tenemos grandes directivos, pero que les falta quizá ese aspecto básico del liderazgo. Solo el 50% de los trabajadores de Estados Unidos confía en sus líderes. 2/3 de los europeos desconfían de sus líderes corporativos. Hombre, la palabra desconfiar quizá es un poco seria. Al menos en España yo diría que no es que desconfíen en general, aunque sí hay cierta desconfianza, sino que no confían. Es decir, están en una situación más bien neutral. El 48% de los managers afirman que siguen haciendo mucho trabajo individual y trabajo técnico. Esto efectivamente se da en muchísimos aspectos. Una gran cantidad de directivos están trabajando, fundamentalmente ejecutando cosas y descuidan las otras labores propias del management y propias del liderazgo. Y por último, solo el 13% de las empresas consiguió un crecimiento sostenido y rentable en la década de los 90. Como ven, el panorama es un panorama que nos hace reflexionar al menos sobre el aspecto fundamental que es el liderazgo, en qué consiste y sobre todo cómo desarrollarlo. Bien, el modelo que les presentamos es el modelo de dos autores norteamericanos, Chenger y Folkman. Chenger está considerado como uno de los grandes maestros gurús del mundo en el tema del liderazgo. Y ha trabajado mucho este tema. Y Folkman es una persona que ha puesto la parte más matemática del modelo, porque esto de la matematización es importante. Entonces estuvieron 2 años investigando sobre líderes y el comportamiento clave. Ellos trataban fundamentalmente de establecer algo que se ha hecho mucho a lo largo de la historia, que es en qué consiste, qué hacen los líderes que son fuera de lo normal, que son extraordinarios. Como ven, la muestra era importante, eran 200.000 evaluaciones. Realmente, según el libro, que verán más adelante, son 243.000. Pero vamos, 200.000 en números redondos, realizadas sobre 20.000 directivos. Pueden calcular que son 20.000, 200.000, porque la media de encuestados o de gente que respondió a las encuestas eran de 10 por persona. Y entonces aquí viene quizá la parte más importante de todo el modelo. Se contrastó el 10% de los de mayor rendimiento con los de rendimiento más bajo del 10%. Y se vio qué era aquello que les diferenciaba. Cuáles eran las características, competencias, veremos que los diferenciaba básicamente. Por lo tanto, el enfoque que nosotros presentamos es liderar con números. De ahí que cuando hablamos en los objetivos del mito, muchos de los mitos en la ciencia se han ido transformando en ciencia gracias a la matematización. Bien, en conclusión y resultado, nuevos hallazgos que cambian de una forma fundamental el modo en que concebimos el desarrollo del liderazgo. Julián, perdona. Principales. Julián, sí, por favor. Un segundo, por favor, que me están llegando algunos mensajes que creo que no está avanzando en pantalla la presentación. A mí sí me avanza. ¿Puedes volver a la... ¿Al inicio? No, a la slide. Yo creo que todos nos hemos quedado en la slide donde presentabas los datos de diferentes fuentes sobre... Aquí la tengo. A ver si puedes... Es que no veo tu ratón tampoco moviéndose. Es como si estuviese el... No, sí se mueve. ¿Puedes dar un momentito al botón de parar al botón del play, de parar de mostrar y volver a darle a mostrar? A ver si es que ha quedado interrumpida la conexión o algo. A ver. Porque le está pasando, creo que a bastante gente. A mí también me ha pasado, pero estoy recibiendo bastantes mensajes de que la presentación no avanza. Y yo creo que es que o bien hay un retardo. Sí. Sí, no. Es que por lo que sea se había saltado. Vale, ahora por ejemplo... Ahora yo pienso que sí. Sí, ahora avanza un poco, a ver si se está viendo. Ahora veo tu ratón. Si avanzas un poco y volvemos otra vez a la de la investigación, ahora sí que se ve perfectamente, ¿eh? Creo que está solucionado el problema. Esta ya estaba vista por todo el mundo, ¿no? Ya se ha visto, sí. Podemos pasar a la siguiente, vale. A la de la investigación. ¿El de la investigación también? Sí. Ahí estamos. Pues reanudando este pequeño... Sí, estos son cosas de la tecnología. Yo creo que ahora estamos todos viendo la presentación perfectamente. Gracias, Julián. Vale.
Nada, nada, absoluto. Muchas gracias a ti por decírmelo y disculpen todos ustedes por estas pequeñas cosas. Entonces, comentaba que la investigación, es decir, el modelo que vamos a presentar es la investigación del doctor Chenger y el doctor Folkman, que Folkman fue la persona que matematizó todo el modelo. Estos señores, financiados por el Conference Board, estuvieron 2 años trabajando sobre el impacto del rendimiento de los líderes y cuáles eran aquellos comportamientos que diferenciaban a los extraordinarios de los medianos buenos y de los flojos. En total, los datos son sobre 200.000 evaluaciones, realmente fueron 243.000, y agruparon a 20.000 directivos. Pueden suponer que el número de encuestados por persona era de 10, de ahí sale más o menos la cifra. Y entonces lo que hicieron es, detectados el 10% de un rendimiento sostenido o de un trabajo efectivo sostenido de los mejores con el 10% de los más bajos, entonces vieron qué era lo que les diferenciaba a la hora de actuar, transformando esta actuación, estas conductas en competencias. Por lo tanto, el concepto de liderazgo que vamos a presentar es un liderazgo basado en datos y que nos da estándares de lo que se debe de hacer. Conclusión y resultados. Son nuevos hallazgos que cambian de manera fundamental el modo en que concebimos el desarrollo del liderazgo. ¿Se va siguiendo, no? Sí, perfectamente. Principales hallazgos de la investigación. Primer hallazgo. Las habilidades de los líderes y mandos tienen un impacto directo en los resultados de la organización. Y existen grandes diferencias entre los resultados alcanzados por los líderes extraordinarios en comparación con los líderes meramente buenos. Antes de seguir adelante, desearía compartir con ustedes que la investigación de Chenger y Folkman la replicó el grupo PEIA en España, concretamente con 360 directivos, 72 empresas y 22 sectores. Y podemos decir que curiosamente coincide el perfil con el perfil mundial, solamente que los españoles estamos algo por debajo en las puntuaciones. Pero en líneas generales la estructura es la misma en todos ellos. Bien, entonces, ¿qué resultados? Algunos de los resultados que investigaron. El primero de todo es la relación que hay entre la rentabilidad en ingresos netos con los distintos tipos de líderes. Hay que tener en cuenta que, viendo a Gauss, ellos cogieron, y en lo que aquí ponemos como líderes pobres, era el 10% de los más flojos. Donde pone líderes extraordinarios era el 10% de los mejores. Y el 80% eran lo que se llamaban normales. Los datos nos dicen que, efectivamente, los líderes pobres, los líderes ineficientes, etcétera, etcétera, originan incluso pérdidas. Los líderes buenos o normales originan ganancias, pero los líderes extraordinarios muchísimo más. Para nosotros lo más importante es precisamente el tránsito de normal, medio a extraordinario. Ahí es donde está la base de todo que nos distingue con respecto a cómo se ha trabajado el liderazgo históricamente en España. La siguiente variable con la que se trabajó era con el índice de rotación de personal. Aquí, en el grupo de los líderes ineficaces, estaba el 30% de los más flojos, en el medio estaba el 60% y en el alto el 10% de los mejores. Entonces, como vemos, los líderes ineficaces originan una rotación del 19%, los medios de un 14% y los altos de un 9%. Aquí me van a permitir una reflexión que he hecho en estos días, después de varias reuniones. Se me ha hablado y se me ha dicho, bueno, Julián, hoy la rotación externa, tal y como está el mercado, la gente no se va, por lo tanto es difícil. Y entonces me hizo reflexionar y pensé lo siguiente, recordando a un gran consultor, Isaac Radices, es decir, es cierto que la gente a lo mejor físicamente no se va, pero la gente se nos queda por necesidades. Pero está claro que esa rotación de personal es una rotación mental, es decir, no están en condiciones de hacer las cosas al nivel de calidad del que son capaces. Como decía Adices, se nos van de la empresa, pero se nos quedan en las nóminas. Otra de las variables es frente al compromiso de los empleados. Aquí está trabajado fundamentalmente con los aspectos en percentiles. Como ven,
Los que están en el percentil más bajo originan un nivel de compromiso muy flojo a medida que va avanzando hasta llegar prácticamente al percentil 60, a este, pero sobre todo es el cambio que se produce aquí. Es decir, el percentil de los líderes camino de lo extraordinario. Lógicamente, esto es básico. El commitment, el compromiso de los empleados está mucho relacionado con la capacidad de liderazgo, no tanto con la efectividad managerial, en ese sentido. Y cuando hablamos de compromiso de empleados, algo muy importante que tiene que ver con los datos anteriores es que en el fondo el compromiso de los empleados es cuando los empleados hacen más de lo que se les pide, dan un esfuerzo extra a este respecto. Bien, aquí tienen la diferencia. Estos serán los dos primeros hallazgos. Tercer hallazgo. Trabajaron originalmente, como hemos visto y resumiendo lo dicho hasta ahora, dividían todos en tres grupos. El grupo de rendimiento extraordinario, rendimiento medio, rendimiento bajo. Y luego trabajaron con 180 comportamientos de liderazgo, comparando los distintos grados de rendimiento. Total, que al final de los 180 se quedaron reducidos a 16, que son los que tienen auténtica significación estadística. Es decir, las 16 competencias que vamos a presentar dentro de un momento son aquellas que diferenciaban realmente. Los otros no había una diferencia significativa. Podía haber una diferencia de número, pero no significativa, como saben que se trabaja en términos estadísticos. Y sobre todo, lo que decíamos, tienen una correlación alta, siempre significativa y alta, con beneficios, satisfacción, compromiso y algunas otras variables. Entonces, las 16 competencias sobre las que trabajamos se agruparon en 5 grandes factores. Es decir, son lo que se llama en análisis factorial factores de primer orden. Es decir, las 16 están comprendidas en esos 5 postes que tienen delante de ustedes en la carpa. Y son el carácter, la dirección del cambio, las habilidades interpersonales, la capacidad personal y el foco en los resultados, o orientado a resultados o foco en los resultados. Es muy importante esta figura de la carpa, porque la carpa es fundamentalmente la capacidad de liderazgo que tiene una persona. Y a la hora de desarrollar alguna competencia comprendida en uno de estos factores, lo que vamos a tratar es de incrementar el tamaño de la carpa. Pero hay algo aquí muy importante. Hay veces que si desarrollamos competencias de un solo bloque o de un solo poste, lo que hacemos es desequilibrar la carpa. Y hay veces que en los planes de desarrollo hay que buscar aquellas competencias que además nos ayuden a equilibrar la carpa. La carpa tiene ese sentido, sobre todo, de equilibrio en el desarrollo del liderazgo. Bien, estos 5 factores se descomponían en segundo orden en las siguientes competencias. La importante y más central es la del carácter, entendiendo por carácter la integridad y la honestidad. Algo clave y fundamental, integridad y honestidad. Luego vendría liderar el cambio. Y cuando estaba trabajando con preparando esta charla, recordé que hace años, muchos años, un gran maestro de la consultoría, Peter F. Drucker, decía una frase en una conferencia que nos dio aquí cerca en Las Rozas, decía: los directivos y líderes están para dirigir los acontecimientos, no para que los acontecimientos los dirijan a ellos. Y es lo que está expresado en ese apartado de liderar el cambio. ¿A qué competencias va unido el liderar el cambio? Va unido al desarrollar perspectivas estratégicas, es decir, largo plazo, mirar hacia adelante, abogar por el cambio y conectar con el mundo exterior. Es decir, establecer interconexión entre los distintos aspectos de la empresa, etcétera, etcétera. Otro apartado, que es el que más a veces hemos trabajado y en el que estamos más flojos en España, habilidades interpersonales. La comunicación, poderosa y prolífica, inspirar y motivar a otros hacia un alto rendimiento, construir relaciones, desarrollo de otros y colaboración y trabajo en equipo. Estas no merecen comentario porque todos los que estamos asistiendo a esta modesta charla estamos todos de acuerdo que esto lo hemos trabajado y mucho. Capacidades personales. Pericia, técnica y profesionalmente, es decir, una persona, no entendamos la pericia en el sentido más manual del término, sino simplemente conocedor.
sobre todo resolver problemas y analizar cuestiones, innovación y practicar el desarrollo propio. En una de las conferencias de Schenger, hablando precisamente de esta competencia, nos decía que es muy difícil que un líder se preocupe del desarrollo de los demás si no se preocupa del propio. Y el último poste de la célebre carpa es centrarse en los resultados. Impulsar los resultados, establecer objetivos flexibles y asumir responsabilidades por los resultados de la iniciativa. Y aquí en resultados, otra pequeña precisión. Muchas veces en alguna organización donde he ido, ha habido personas que entendían los resultados solamente los cuantitativos. Y cuidado, los cuantitativos no los estamos discutiendo, son quizá los prioritarios para la marcha de la empresa. Pero cuando hablamos de resultados, no nos centremos a un materialismo muy simple. Resultados son todo tipo de consecuencias y efectos de una buena o de una mala gestión, y entre ellos los resultados, y entre ellos los resultados humanos, por ejemplo. Bien, ahora hay otra pregunta que desearía hacerles a ustedes. ¿Coinciden las 16 competencias con lo que ustedes ya pensaban acerca de la calidad del liderazgo? Estoy lanzando ahora mismo la encuesta y podéis empezar a responder. Llevamos un 25, un 35, un 50, un 70. Nos queda algo por votar. Bien, tenemos ya todos. Y los resultados, Julián, son que el 54% dice que sí, que coincide. Que sí, claro. El 0% dice que no y el 46% dice que en parte coinciden. Bueno, en líneas generales, sí. Sí, dime, Pablo. No, que puedes ya seguir, que ya he presentado los resultados. Sí. No, es lógico porque, como decía, hay una enorme cantidad de competencias en las cuales pues estamos trabajando, quizá desde otro ángulo, desde otra perspectiva, pero estamos trabajando en ellos y siempre se ha hablado mucho de ello. La diferencia es que esto es un esquema, un modelo que está validado matemáticamente. Eso es quizá lo más importante. Y antes de pasar adelante, voy a hacer otra pregunta, voy a hacer dos preguntas seguidas, si se me permite. ¿Piensan en el desarrollo de los directivos y teniendo delante el panorama de todas las competencias? ¿Piensan que es más importante centrar el foco del desarrollo en los puntos fuertes o en los puntos débiles? Vale, lanzamos la encuesta. Llevamos un 38%, un 56%, un 70%. Ok. Cerramos. Y los resultados son... El 77% dice que en fortalezas, el 15% dice que en debilidades y el 8% que depende de cada caso de cada persona. Bueno, lo del depende se entiende. Muy bien. En general, es decir, nosotros trabajamos sobre fortalezas. Es decir, en mi profesión como psicólogo históricamente desde hace 30 años, yo siempre había pensado en el desarrollo escolar y demás, que a veces gastamos todo el dinero, los padres incluso dinero, y los niños esfuerzos, yo no voy a decir que inútiles, pero no suficientemente efectivos a la hora de adquirir cualidades en las matemáticas a través de sus profesores particulares. Nunca llegarán exactas. En cambio, los puntos fuertes, como iban bien, les dejábamos su desarrollo natural. Nosotros lo que decimos es, cuidado, si una debilidad es fatal, es decir, es crítica para el puesto de trabajo, esa sí hay que trabajarla. No se puede ignorar la debilidad. Pero una debilidad es simplemente una puntuación normal en una variable o competencia que no es importante para el puesto, no compensa. Es mucho más importante centrarse en los puntos fuertes. Y además nuestra experiencia, lo que llevamos en España en distintas empresas, se convalida. Son las fortalezas, porque además las fortalezas, háganse una pequeña reflexión sin pregunta. ¿Por qué un adulto como los que estamos en esta charla, una fortaleza, por qué ha sido fortaleza cuando ya tenemos 30, 40 años o más? ¿Será porque quizá hemos desarrollado, pero teníamos actitudes y éxito? Porque el ser humano desde niño
va buscando aquellas actividades en las que tiene éxito y las del fracaso tendemos a obviarlas. Luego, realmente estas fortalezas tienen algo más que aptitudes o capacidades. Hay posiblemente detrás de ello motivación, hay detrás de ello posiblemente pasión. No sé, es una pequeña reflexión. Pero el modelo se centra en el desarrollo de las fortalezas. Solo son... Ahora, habría otra pregunta que hacerse. Es decir, pero bueno, vamos a ver. Si yo tengo que desarrollar las fortalezas, para ser un líder extraordinario, tengo que ser extraordinario en las 16 en absoluto. Las investigaciones indican que solamente entre 3 y 5 fortalezas de las 16 competencias nos permiten ya ser líder extraordinario. Y aquí tenemos los datos realizados por Chengel y Forman. Esta es la que quería mostrar y luego volvemos al anterior. Si observan, los líderes que no tienen ninguna fortaleza especial, es decir, percentil 90, un 34% son percibidos por los demás como efectivos. Cuando se tienen una sola, se pasa al 64%. Cuando se tienen 2, al 72%. Con 3, al 81%. Y ya el salto de la tercera a la cuarta es el 89%. Y ya de la cuarta a la quinta, un punto nada más. Muchas veces en nuestros talleres y en nuestras sesiones nos preguntan a qué es debido. Y eso es un fenómeno psicológico muy conocido hace tiempo que se llama el efecto halo. Y si observan, cuando hablamos de la célebre tienda de campaña, está claro que algunas de las competencias de cada palo de la tienda tienen correlación entre sí. Por ejemplo, comunicación, pues tiene relación con trabajo en equipo. Liderar el cambio tiene que ver con estrategia, lo cual es muy posible que trabajando una de ellas terminemos repercutiendo sobre las demás, aparte de los datos de investigación que hicieron tanto Chengel como Forman. Y ya vuelvo al anterior. ¿Qué sucede en la vida real? Que muchos líderes asumen que sus puntos fuertes son suficientes. Y como además los puntos fuertes en nuestros trabajos coinciden con personas que tienen una alta puntuación, pero les falta un poco para llegar a lo extraordinario, se conforman con eso. Los líderes se definen mediante los puntos fuertes y no porque tengan debilidades. ¿Qué significa eso? Que evidentemente todos los líderes y todos los seres humanos tenemos defectos. Hay líderes extraordinarios que claro que tienen defectos, claro que tienen puntos débiles. Lo que sucede es que esos puntos débiles no llegan a afectar al punto fuerte, sobre todo cuando el punto fuerte es muy desarrollado. Cuando lo afectan es cuando estamos hablando de debilidades fatales. Bien. La última frase de esta transparencia lo dice claramente. Donde hay energía, donde hay pasión, es donde realmente desarrollamos las cosas. Seguimos con los hallazgos de la investigación. Ahora bien, a la hora de desarrollar las competencias, que solamente lo que se pretende es llegar como máximo a 4 de ser extraordinario y repercuten sobre las demás, claro, uno puede elegir cualquier competencia. No. Hay que elegir puntos fuertes. Pero hay que saber muy bien las combinaciones poderosas. Es decir, hay que buscar aquellas competencias que entre sí consigan el máximo índice de eficacia. Y normalmente suelen ser, a veces, no siempre, de distinto poste de la carpa. No siempre, pero a veces sí, con el fin de que la carpa también se nos equilibre. Y sobre todo el desarrollo cruzado, que hablaremos más adelante. Pero fíjense también algo muy importante. A la hora de observar y seleccionar la competencia, la competencia no se puede desarrollar, es un constructo. Si yo cojo la palabra iniciativa, la iniciativa es un constructo, es decir, es un concepto que agrupa conductas. Lo importante a la hora del cambio es modificar la conducta sí la podemos modificar. Por eso es importante descubrir qué conductas son las que hay que desarrollar para conseguir en esa competencia llegar a las puntuaciones máximas. El mejor desarrollo supone lo que llamamos formación cruzada. Es decir, aquí los autores distinguen entre lo que es formación lineal y formación cruzada. Formación lineal es hacer siempre lo mismo. Es decir, si yo tengo un punto fuerte en contabilidad, en expertise técnica, en contabilidad, lineal es seguir trabajando la contabilidad. En un deportista como Nadal, la lineal sería entrenar el saque, entrenar el drive. La cruzada es distinta.
es distinta. La cruzada lo que trata es fundamentalmente de coger aquellas cosas que no son directamente asociadas al punto profesional o al punto, sino que nos ayudarán a desarrollarla más y mejor. Por ejemplo, cuando Nadal pues, hace pesas, o cuando Alonso hace campo a través, o cuando Alonso hace pesas para el cuello. Es decir, no son ni halterofilistas, ni nadadores, ni corredores, sino son otro tipo de cosas que nos permiten desarrollar la competencia al máximo. Porque cuando es un punto fuerte, significa que casi todo lo hacemos bien. Por eso sale como punto fuerte. Luego, ¿qué es lo que nos falta para ser extraordinario? Matices, pequeños matices muy importantes, que son los que nos impiden dar el salto al líder extraordinario. Siempre que digamos líder extraordinario, estamos diciendo estar en el percentil 90 de los mejores. La evidencia empírica demuestra que hay comportamientos asociados que permiten que el desarrollo tenga lugar a pasos acelerados. Por un ejemplo. Nosotros tenemos aquí una competencia de las que aparecía como central. Yo también tendría que decirle, yo creo que tanto PEA como Chenger y demás, estamos todos de acuerdo que de todas las competencias, la del carácter, la integridad y la honestidad es básica, es básica. Pero yo tengo esta. Entonces, si yo pretendiese hacer un plan simplemente para que mejorase la integridad y la honestidad, la pregunta, bueno, ¿pero qué es lo que tengo que hacer? Y todas esas interrogantes que hay alrededor son las conductas que tienen asociación con esa competencia y que están desarrolladas por Chenger. Una de ellas, por ejemplo, es la asertividad. La asertividad es muy importante, que la gente te vea seguro defendiendo las cosas en las que tú crees. Otro ejemplo, experto técnica y profesionalmente, pericia. Y aquí tenemos todas las conductas que van asociadas a esta. Pero hay veces en que quizá lo importante es esta, la que faltaba, la comunicación. ¿Por qué? Porque todos somos conscientes que en la organización hay gente que realmente son auténticos expertos. Pero mientras no compartan con los demás sus conocimientos y su información, los demás no le darán la autoridad, la autoritas, que les permite hacer de ellos un líder creíble. Luego, a lo mejor el problema no es seguir estudiando más de tu materia. El problema es que eso que ya sabes y que sigas con su desarrollo, pero que lo compartas con los demás para adquirir esa especie de credibilidad de autoritas ante los demás propia del líder. Este es el libro base de todo lo que es el modelo. Está editado en castellano. En la editorial, el título es el mismo, El líder extraordinario, transformando buenos directivos en grandes líderes. Y la editorial es la editorial Profit, como beneficio en inglés. Chenger ha publicado más libros después de esto, uno sobre el coaching, otro sobre el líder inspirador, pero vamos, esta es la base de todo el modelo que estamos explicando. Nuestros objetivos para el desarrollo del liderazgo, ¿en qué consiste? Es decir, los objetivos de PEA, de Chenger, que es nuestro partner, es lo siguiente: es dotar a los líderes fundamentalmente esta especie de capacidad para que se encuentren por encima de la media. En el pasado, lo que hacíamos, porque hemos trabajado en liderazgo desde hace muchos años, ¿qué es lo que hacíamos? Pues intentar dar a los directivos y líderes conocimientos y habilidades. No, hombre, sobrevivir quizá no es exactamente, pero para seguir haciendo las cosas bien, ¿eh? Pero no para llegar hasta donde se podían llegar según los recursos que se tenían. Se desarrollaba otras veces en directivos y líderes que asistían a nuestros talleres y cursos o actividades para eliminar determinadas debilidades. Por ejemplo, no tiene mano izquierda, entonces pues iban al curso de comunicación, curso de liderazgo, etcétera, etcétera. Nosotros lo que pretendemos es que los líderes que asisten al taller lleguen al 10% de los mejores. Y ese es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad, fundamentalmente. O sea que no solamente es dar el taller, es el compromiso y la responsabilidad. Y esto fundamentalmente es lo que obliga a trabajar sobre los puntos fuertes. ¿Cuál es el modelo de desarrollo? Todo esto que hemos hablado a nivel de proceso, ¿en qué se manifiesta? Pues esto, las siguientes fases. Hay una primera fase, es decir, lo que hay que hacer es una primera fase, que se hace un feedback de 360 grados. Realmente a algunos en broma le llamamos 361, porque a los habituales añadimos uno más, que es el de otras personas que no están relacionadas jerárquicamente con el sujeto evaluado. Al mismo tiempo, buscar indicadores de gestión. Si nosotros todo el rato estamos hablando e insistimos y a veces enfatizamos incluso en exceso el que tiene resultados, está claro que queremos
que el programa nuestro lleve a la gente a mejorar él en su feedback, pero también a mejorar los indicadores de su gestión. Por lo tanto, la parte inicial de diagnóstico es feedback de 360 e indicadores de gestión. A continuación, se hace un taller con un plan de desarrollo. En ese taller se les entrega el informe y a partir de ahí sale un plan de desarrollo que aproximadamente viene a tener entre 1 año y 18 meses, depende. Y por supuesto hay que hacer seguimiento. Y ese seguimiento se puede hacer en forma de coaching, de formación, de mentoring. Y cuando ha pasado el periodo de tiempo programado, se vuelve a hacer una especie de reevaluación, retest, donde se vuelve a hacer el feedback 360 con las mismas personas que lo hicieron antes, porque si no los datos no son comparables, y si por casualidad alguien se ha marchado, pues no entra, pero no se sustituye por uno nuevo. Este es realmente el proceso mediante el cual trabajamos con los modelos de Schenker y Frohman. Pero aparte de eso, nosotros creemos que aparte de este modelo en el que hemos trabajado, hay otra serie de condiciones para las cuales las empresas deben de preocuparse para realizar el desarrollo de sus directivos y de sus mandos. Son lo que llamamos los 12 mandamientos. Como observarán, esto en vez de ser el decálogo es el dodecálogo. Pero en fin, los 12 mandamientos. El primer mandamiento es que una organización que quiera desarrollar sus directivos líderes, tanto potenciales como actuales, debe de procurar dar más autonomía y responsabilidad. Ahora me voy a limitar a leerlos porque luego pasaremos a ver cada uno de ellos. El segundo es evaluar periódicamente, es decir, la gente periódicamente se tiene que hacer un chequeo de sus competencias, su rendimiento. Tiene que haber planes de desarrollo que sean aceptados por la organización y en el cual, fíjense, sean fortalezas, pasiones y necesidades de la empresa. No pueden ser simplemente fortalezas. La rentabilidad y la economía en la inversión es centrarse en los puntos fuertes. Ya hemos insistido mucho de ellos. Necesidad también de continuar con acciones de formación formal. O sea, no solamente vamos a trabajar solo el desarrollo del liderazgo, sino hay que complementarlo con otro tipo de actividades en el sentido más tradicional del término, talleres, simulaciones, juegos, etc. Practicar enfoques de desarrollo no lineal, el desarrollo cruzado que decíamos antes, no directamente a la competencia, porque cuando a una persona decimos tienes que mejorar la iniciativa, realmente es complicado, ¿no? Primero por la distinta interpretación que puede haber acerca del término, pero luego segundo la iniciativa queda en eso, una especie de constructo. Bien. La existencia de foros, grupos de aprendizaje, donde periódicamente intercambien información, gestionen el conocimiento. Por otro lado, participación en experiencias, aprendizaje, grupos, misiones, etc. Introducir proyectos de aprendizaje en acción, es lo que ya los ingleses hace ya mucho tiempo hablan de la learning action, aprender en la acción. Aprovechar el conocimiento y experiencia de los seniors. Muchas veces nos olvidamos de que las personas seniors en las organizaciones pueden transmitir muchas cosas, no solamente aspectos técnicos del trabajo, sino sobre todo son como son los abuelos o los senadores en otros pueblos, son los que constituyen y fortalecen y dan solidez a la cultura corporativa y a los valores de la compañía. Y hacer responsable a los líderes del desarrollo de su gente. Bien, vamos a ver cada una de ellas a continuación. Absoluta de seguimiento periódico y de apoyo, ya lo hemos hablado. Empezamos. Aumentar el alcance de la autoridad de los líderes. Esto está muy unido al concepto de empowerment, como saben muchos de ustedes. Es decir, a las personas hay que darles más posibilidades de que tomen decisiones. A la larga, así se producirán decisiones buenas. Hay un hecho fundamental. En la vida, la peor decisión es la que no se toma. Cuando alguien toma una decisión y comete un error, por lo menos tiene un elemento de análisis para poder rectificar. Cuando no se cometen, no hay nada que analizar. Por lo tanto, no hacemos nada y el avance es prácticamente imposible. Antes de nada, vamos a ir adelante. Una pregunta para todos. Pablo, ¿creen que el 360 no es necesario para el desarrollo de los líderes o no es imprescindible?
Sí. Perdón, que de nuevo estaba en mute. Decía que el 75% piensa que sí que es imprescindible, el 8% que no, el 17% que a veces y el 0% que es una bola. Es decir, la mayoría, la grandísima mayoría, el 75%, cree que sí que es imprescindible. Vale. Nosotros pensamos que sí, sobre todo si nos pensamos en el tipo de organizaciones que tenemos actualmente, porque está claro que si nos vamos a la historia, los líderes no hacían 360 y se formaban, aunque sí tenían mucha importancia en la información que recibían de sus asesores y la gente que los rodeaban. O sea que no había un 360 formalizado en forma de cuestionario, pero sí había una cierta información, comunicación entre ellos. Bien, nosotros creemos que en las organizaciones actuales, donde hemos formalizado muchas cosas, pues una de ellas es esta. Entonces, consideramos que el 360, si se quiere el desarrollo, no es opcional. No es opcional, es el punto de partida para hacer un plan de desarrollo y un coaching ejecutivo si se considera oportuno. Y normalmente las personas que intervienen es el propio evaluado, por online, el superior, en la jerarquía, jerárquico, colegas y compañeros, colaboradores subordinados inmediatos y otros. Es lo que yo decía del 361, que son una cuarta versión en la cual pueden entrar desde clientes externos, proveedores, personas de la organización con los que no tienen relación el departamento, etcétera, etcétera. Lo que sí se pide es que sean un mínimo de 10. Normalmente la experiencia nuestra en España con más de 1000 directivos, la media sale en unos 16. Ha habido alguna empresa reciente, de finales del año pasado y principios de este, donde llegamos incluso a 22 evaluadores. Si no hay suficiente muestra, los datos quedan muy pobres y, por supuesto, no se puede hacer una generalización de los mismos. Este es un ejemplo del informe de 360 que se presenta de las personas, juntamente a muchas más páginas explicándolos. Donde ven es que se da, en cada una de las competencias, se da la puntuación obtenida, el máximo es 5. Y si observan en la parte derecha, al final siempre hay un cuadradito y un triangulito. El cuadradito le dice a la persona si está situado en el percentil 90 de la muestra española. Mientras que el triangulito nos dice cuán cerca está del percentil 90 mundial, es decir, entre el 10% de los mejores, bien en España, bien a nivel mundial. Y a la hora de trabajar los puntos fuertes, no hay que coger la puntuación directa, el 4,52, sino aquella que estadísticamente, y según la puntuación típica, está más cerca precisamente de ello. Este es un ejemplo. Por lo tanto, si observan, hay algo muy importante frente a otros 360. No solamente se le da una puntuación, no solamente se da el máximo teórico, que sería 5, sino que al mismo tiempo se dice dónde está situado estadísticamente en una muestra o de 20.000 o de 600 personas. Crean un plan de desarrollo. Las investigaciones del Leadership Council sugieren que este es uno de los componentes más eficaces del desarrollo. Solo un 10% lo tiene. De los líderes lo tiene. Y normalmente en las organizaciones, incluso cuando a medida que asciende uno más arriba, sí asisten a reuniones de empresas, de escuelas de negocio, empresas, foros, etcétera, etcétera, pero no tienen un plan de desarrollo. No lo tienen. Curiosamente, algunos de los grandes del mundo sí lo tenían, no lo tienen. Los líderes necesitan saber cuáles son los puntos fuertes, las pasiones y, por supuesto, lo que la organización necesita. Ese sería su punto óptimo para el desarrollo. Los líderes necesitan identificar al menos una de las cosas en las que tienen que trabajar y deben de beneficiarse de la retroalimentación. Normalmente el 360, cuando se trabaja, fundamentalmente es una ocasión única, donde la gente te dice normalmente lo que piensa, porque garantizamos el anonimato. Y aquí tenemos algunas de las cosas de realimentación importantes. Los líderes también se benefician del desarrollo formal, es decir, no solamente hay que trabajar sobre planes de desarrollo, sino sobre todo sobre formación. Aprenden en el aula, fortalecen habilidades específicas como negociación, comunicación, etcétera, etcétera. Pero normalmente lo que se aprende en el aula es complementario, primero de la realidad y segundo de otros planes de desarrollo.
Es decir, el plan de desarrollo del liderazgo no es obstáculo, ni mucho menos, para otro tipo de formación. La otra formación hay que seguir haciéndola. Y normalmente la necesidad más frecuente en nuestro país, y lo dicen los datos comparativos a nivel mundial, es las habilidades interpersonales. Buscamos este equilibrio entre la cabeza y el corazón. Como decía un colaborador nuestro muy importante, decía el PSA, como la de coches: pensamiento, sentimientos y acción. O sea, aparte del corazón, también la acción. Los métodos de aprendizaje, pues, por supuesto, tienen que ser motivadores. Ya las conferencias como esta se pueden dar en esta situación, pero normalmente no funcionan. Las experiencias tienen que ser concretas, prácticas, a ser posible relacionadas con el trabajo. Esto de relacionadas con el trabajo debiera de hacerse a nivel de empresa y a nivel de escuela. Normalmente los ejemplos, problemas, situaciones, casos, simulaciones debieran de estar muy relacionadas con el medio ambiente, el entorno en el que la persona vive, porque esa facilidad del entorno es la que permite transferir los conocimientos del aula a la realidad. En la medida en que ponemos ejemplos y casos que están muy alejados de la persona, las probabilidades de transferir se hacen muy bajas. Y que sobre todo, algo muy importante, la aplicación inmediata. Nosotros algunos calculamos que aproximadamente, si se hace una acción y se tarda más de 2 meses, las probabilidades de aplicación son muy bajas, por no decir nulas. Y sobre todo los participantes tienen que saber el por qué y qué es lo que deben de aprender para transferirlo a la acción. Y otro aspecto importante son las simulaciones. Esto es como en estos días, pues los partidos amistosos, los entrenamientos, evidentemente no hay riesgo, pero sí puedes desarrollar habilidades. Foros de liderazgo, beneficios de una caja de resonancia, es de donde lo tuyo va hacia otros y es como una resonancia y los demás hablan sobre ti. Y normalmente suelen ser grupos en los cuales se tratan determinados asuntos. Hay veces que se tratan lo que se llaman incidentes críticos, con el jefe, con el coach, en el grupo externo, con el mentor, o a veces con grupos de colegas. Pero salir un poco de uno mismo es algo clave y fundamental. Las experiencias tienen que estar muy bien diseñadas, bien sea por el líder, por veteranos por encima del líder, o bien por el departamento de recursos. Y normalmente las experiencias habituales son proyectos especiales, grupos de trabajo, misiones temporales y nuevas posiciones. Un autor muy famoso, llamado Flanhorst, hace años, hablaba del valor económico de un empleado en una organización dada. Y siempre hablaba de 3 criterios. Hablaba del criterio de productividad, es decir, el nivel de eficacia o eficiencia que tiene en su puesto actual. Hablaba del valor en transferibilidad, hasta qué punto una persona podía ser polivalente, es decir, horizontalmente, y por supuesto la promocionabilidad. Todo ese tipo de cosas son las que nos ayudan, por un lado, a conocer a las personas y al mismo tiempo a desarrollarlas para más adelante. Introducir el aprendizaje en el trabajo. Los militares son los que más han trabajado este tema. Después de una acción, hacen una revisión de qué es lo que se ha hecho, cuáles son los errores, cuáles son los problemas y sobre todo asegurarse de que la gente aprende de éxitos y de fracasos. No solo de fracasos, yo pienso que muchas veces el éxito nos produce euforia y nos reduce la capacidad analítica. En cambio, en los fracasos, la preocupación nos ayuda más. Pues habría que trabajar los dos. En el éxito, buscar en dónde estaba el éxito y en el fracaso, el porqué. Los proyectos de aprendizaje basados en acción son formas de mezclar aprendizaje en el trabajo. Para el mentoring es importante el ejecutivo veteranos. Una poderosa herramienta es hacer que los líderes veteranos se reúnan con los aspirantes a líderes para compartir ejemplos e historias derivados de su experiencia, conocimiento. Los que ya somos veteranos, entre los cuales evidentemente me encuentro, cuando veo estas cosas me siento reflejado, lo que podemos hacer no es transmitir toda nuestra experiencia, porque ni siquiera todo merece la pena, pero sí hay cosas que sabemos que son importantes. Aquí les voy a contar una pequeña anécdota. Peter F. Drucker, al que he hablado y que tiene la fundación en la Universidad de Deusto, cuando ya tenía 80 años, la editorial en la que había publicado siempre sus libros le dijo que a ver si publicaba un libro donde hiciera una especie de síntesis de todo el bagaje que él había hecho en temas de management. Y cuenta Peter F. Drucker que comenzó a hacerlo. Y cuando iba en él, se dijo, pero ¿para qué voy a escribir el pasado, repetirme? Y entonces lo que hizo fue más bien hacer previsiones a partir de su experiencia de cómo iba a ser el futuro. Y ese libro se llama El líder del futuro, de Peter F. Drucker. Los militares lo utilizan con enorme éxito, como decíamos anteriormente, y sobre todo la cultura
las historias crean cultura en la organización. La cultura es muy importante. Normalmente cuando vas a una empresa, siempre te encuentras, incluso aunque a veces los fundadores desgraciadamente ya no están con nosotros, pero cuántas veces te cuentan historias del fundador que tú ni siquiera has conocido, de don Ramón Areces en el Corte Inglés, etcétera, etcétera. Y eso forma parte de la cultura porque está muy unido a prácticas y sobre todo a valores de la organización. Los líderes asuman la responsabilidad de transferir y exigir el aprendizaje. La implementación requiere que los aprendedores diría yo, se sientan responsables de su desarrollo. Eso es muy importante. Muchas veces tampoco podemos ser pasivos. La organización, mi jefe, recursos humanos me puede ayudar, pero el eje de la eficiencia de mi desarrollo soy yo mismo. Y tiene que ayudar la organización a visualizar lo que los líderes hacen respecto a su desarrollo personal. Su desarrollo personal no es individual y privado, sino que es fundamentalmente colectivo. Y por último, los sistemas de gestión en las transferencias, que reportan grandes beneficios. Otra pregunta, la última pregunta ya. Pablo, ¿piensan que el seguimiento es aconsejable, pero no imprescindible para conseguir resultados? Bien, la pregunta que lanzamos es, según su experiencia, si se realiza un seguimiento adecuado de los planes de desarrollo en las empresas o no. Y las respuestas posibles es que sí, que se realiza este seguimiento, que no, o que a veces, dependiendo más de las personas que de las políticas de la empresa. Ajá. Digamos un 47%, un 59%, un 70%, muy bien, un 80% casi, cerramos la pregunta. Y los resultados son el 70%, 69% exactamente, opina que no se realiza un seguimiento adecuado en las organizaciones de los planes de desarrollo de las personas, de los líderes, y el 31% piensa que a veces depende más de las personas que de la propia empresa. El 0% opina que efectivamente sí que se hace un seguimiento adecuado. Pues les felicito primero por la transparencia en la respuesta, porque coinciden con toda mi experiencia de 30 años. Es más, vamos, Pablo, tú y yo estamos completamente de acuerdo con lo que ha salido, ¿verdad? Absolutamente. Es una realidad que, por desgracia, no sé, demasiado frecuente. Y es un problema, es un problema. Es más, muchas veces, esto está recogido en un libro que es un bestseller en Estados Unidos. Pablo es una de las personas que más lo ha promovido en España, que es el señor Rachman, y se llama ejecución, y dice que es el problema en empresas americanas. Pero cuando tú analizas estas cosas y miras tu pasado, muchos de los fracasos que hemos tenido, algunos, en fin, yo hablo de los míos, casi siempre era debido al seguimiento. Al seguimiento, y hablando de planes y proyectos técnicamente muy buenos, no buenos, excelentes, excelentes. Yo podía hablar de la implantación de sistemas de evaluación del desempeño o de performance management, donde se hacían muy bien. El Departamento de Recursos Humanos había diseñado, pero vamos, excelente, en el mercado excelente. Pero ¿qué es lo que sucedía? Que a falta de seguimiento, en el plazo de 2 años, se había transformado en una rutina. El fracaso más absoluto. En fin, bien, aquí presentamos los resultados de un artículo del gran maestro de maestros, como en el ajedrez, maestro de maestros Goldsmith, Marshall Goldsmith y Holman. El liderazgo es un deporte de contacto. Dice que hay diferentes niveles de seguimiento sobre los compromisos adquiridos por la gente al final de la formación. Primero, que hay una enorme variedad. Y entonces hizo una investigación. Pablo, en la pantalla pone 6, pero creo que eran 6.000. 6.000, sí. O sea, que hay un error en la pantalla, no son 6, son a 6.000 encuestados. Si el director, si ese director de los 6.000 se estaba portando igual, peor o mejor, al cabo de un proyecto, al finalizar un proyecto. Se trabajó una escala de 7 puntos. Entonces, en 3.000 era gente que no había hecho seguimiento. Y estos fueron los resultados. Como observan, en la escala de -3 a +3, como observan, prácticamente el porcentaje más alto se encuentra en que no se percibió ningún cambio en él. Algo en un porcentaje significativo, muy poco.
O sea que, como ven, el punto cero no existe. La ausencia de seguimiento no percibe ningún cambio en las personas, las siguen viendo igual. Es algo así como cuando en los cursos alguien hace un curso de comunicación, se le nota los 15 primeros días como si fuera un milagro y al cabo de 2 meses vuelve a hacer lo mismo, más o menos parecido. Y a los otros 3.000 sí hubo un seguimiento en el plan de desarrollo y en el plan de formación que había hecho. Y estos son los resultados. Prácticamente la gran mayoría, tanto sea de las distintas compañías como la media del líder, sí se encontraban, como ven, en 3. La gran mayoría sí había percibido un cambio fortísimo. Prácticamente la gran mayoría de la población, de los 3.000, se encuentran entre el 2 y el 3. En fin, algo que sabemos perfectamente. Por eso, después de esta charla, siempre no olviden nunca la importancia de hacer seguimiento. Si no hacemos seguimiento, las probabilidades de tener éxito son bajas, muy bajas. Conclusión. De todos los temas que contribuyen a que el liderazgo dé frutos, el más importante es el seguimiento. Y el segundo, el medir el punto de partida y el trazar un plan de desarrollo personal. Está claro. Piensen en la medicina. ¿Cuál es lo importante en la medicina? El diagnóstico. Los grandes médicos que ha dado España, que ha dado magníficos médicos, eran grandes diagnosticadores. El diagnóstico. Y luego, por supuesto, el tratamiento. Pero luego, el seguimiento. Cada que venga usted a los 15 días, haga esto, y eso era lo que garantizaba la efectividad del tratamiento. Las ciencias humanas somos muy parecidas. El 24% del resultado final de cualquier desarrollo procede de lo que ocurre antes, el 26% de lo que ocurre durante y el 50% de lo que ocurre después del evento. Si las organizaciones aplican los principios y acciones anteriores, el desarrollo de sus directivos será muy rentable. Entonces, pues con esto damos por terminada la charla, que es lo que pretendíamos fundamentalmente, y lo que espero que les haya sido interesante, el ver que hay un modelo que está muy estructurado, muy sistemático, muy metódico, en donde se puede trabajar con este tema. Y, sobre todo, después de todo esto, lo que sí es importante es que las personas piensen que son capaces de. Muchas veces, cuando trabajamos en el ESIC, por ejemplo, la gestión del talento, hay partido de un hecho, todo el mundo tenemos talento. El problema es descubrirlo. Pero una vez que uno lo ha descubierto, es muy importante el poder desarrollarlo, no simplemente quedarnos en ello. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Aparte, te has ceñido fantásticamente bien al tiempo, son las 19:03. Y lo que vamos a dar ahora... Tenía el reloj delante. se notan los años y la experiencia, como bien dices. Lo que vamos a dar ahora es la oportunidad a contestar alguna pregunta. Entonces, si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta sobre lo que hemos presentado, lo que ha presentado Julián, podéis escribir la pregunta. Bueno, por un lado comentarte, Julián, que una de las asistentes, Rosalía Jiménez, te manda aplausos porque parece que le ha gustado mucho tu presentación. Muchas gracias, muy amable. Invito a los que están presentes a que escriban la pregunta, más que nada porque hay mucha gente asistiendo y sería imposible daros la voz en directo. Entonces, que planteéis la pregunta, si queréis, en el apartado de preguntas del webinar y yo las leeré en alto para que Julián las pueda responder. Entonces, os invito... ¿Y tú? ¿O tú? Pablo. Sí. Pablo, y tú también, vamos. Que eres el gran maestre de la orden. No digo de PIA, sino de esto. Te lo agradezco. Del proyecto. Eres el gran motor del proyecto, eso hay que reconocértelo en público, además. Entonces, te lo agradezco mucho, Julián, pero el protagonista hoy eres tú. Bueno, gracias. Vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vamos a dar un par de minutos. O si también tenéis la opción, si queréis, de levantar la mano y que yo os dé voz. Vamos a darle primero la voz a Guadalupe Tamayo. No sé si está conectada por altavoces. Guadalupe, si nos escuchas, puedes en alto. Sí, hola. Sí, escuchamos. Perfectamente, yo la oigo muy bien. Sí. Pues aquí estoy. Bueno, encantada de... Muy bien. Encantada de escucharte. Gracias.
me ha parecido muy interesante. Estoy con Rosa aquí al lado y le estaba comentando que... Hola, Rosa. Ya. Recuerdos. Hace años. ¿Queréis hacer? Hace años que estamos hablando de estos temas, pero que desgraciadamente ahí tienes razón, que el problema está en todo lo que es el seguimiento y que es muy fácil hacer un programa de este calibre en cualquier organización, pero que al cabo de 2 o 3 años pierdes completamente la fuerza. Entonces, totalmente. Solamente reforzar el comentario que has hecho, ¿no? Que el seguimiento es fundamental. Yo llevo, creo que desde el año 90 trabajando con este tema y en cada empresa que he estado el mayor problema es el seguimiento. Sí, coincidimos plenamente. Muchísimas gracias, Guadalupe. Muchas gracias, Guadalupe. Saludos. Saludos a Rosa también. A vosotros. A Rosa, por supuesto. Creo que también tenemos por aquí a Esther Martín de Traxa, que levantó la mano. No sé si quiere comentar algo. Esther, ¿quieres hacer algún comentario? No sé si me escucha, Esther. Creo que ya no. Esther. No me escucha. Tenemos una pregunta de Rosalía Jiménez, que te pregunta ¿por qué las organizaciones suelen ser reticentes a los 360 grados? Vale, gracias. Bueno, lo puedes responder tú, pero bueno, yo que ya que me has dicho que soy el protagonista por empowerment, pues entonces responderé. Normalmente en las organizaciones todavía, yo pensaba que hacía ya años esto había desaparecido. Hay muchas organizaciones donde el que les evalúen los colaboradores, que todavía les siguen llamando subordinados, no les agradan. Y yo pienso en la experiencia que tenemos. Fijaros que tenemos la experiencia en más de 1000 directivos, 360 grados. Y piensan que los colaboradores les van a evaluar un poco críticamente. Y es falso, es un temor que ellos proyectan. En la realidad, los comentarios más flojos que encontramos, que no son malos, pero los más flojos son los de los colegas. Luego, pero es ese temor el que piensan que esto va a originar como una especie de desorden, y es todo lo contrario, es un orden muy cualificado. Yo pienso que la razón fundamental que nos han dado es esta, entre otras razones porque en algunas, en vez del 360, decían, bueno, en vez del 360 hacemos el 180. Luego, no les importaba hacerlos al mismo nivel y hacia arriba, pero en cambio hacia abajo no. No sé qué opinas tú, Pablo. Sí, bueno, yo creo que esa es una de las principales razones. Y yo diría que en España existe también una razón puramente de cultura empresarial o de madurez empresarial, ¿no? Si te vas a países, cuando trabajas con gente de países anglosajones como Inglaterra o Alemania o Estados Unidos, la cultura de feedback es muy común. La gente se dice las cosas con muchísima naturalidad, incluso directamente. Y, por supuesto, mucho más a través de un cuestionario confidencial, ¿no? En España no existe una cultura, y en general en todos los países latinos, no existe una cultura de feedback muy consolidada. La gente le tiene miedo al feedback, lo considera una crítica más que un apoyo, cuando realmente es un regalo. Y por otro lado, en empresas todavía con una cultura más atrasada o menos avanzada, muchos directivos le tienen pánico o incluso no le tienen respeto a preguntar a sus colaboradores sobre qué opinan de ellos mismos, ¿no? Entonces yo creo que es un problema real. Yo creo que es una de las causas precisamente de que el nivel de efectividad de liderazgo en España esté por debajo de por ejemplo, el nivel americano. Porque para mí una de las claves para la mejora es el feedback y al no estar utilizando muchas organizaciones ese instrumento, se están perdiendo parte de la receta, ¿no? Entonces yo creo que en cierto modo es también cuestión de tiempo. Yo estoy convencido, y así lo estamos viendo año tras año, que cada vez más organizaciones se suman al carro del feedback 360 grados, pero hoy en día es una realidad que sigue existiendo una cultura predominante de cierto temor al feedback. Tenemos un comentario de Francisco Santolaria de Fujitsu, que dice que está plenamente de acuerdo contigo y que dice que el mayor hándicap para el desarrollo somos nosotros mismos. Y después tenemos una nueva pregunta. ¿Me permites una intervención, Pablo? Sí, por supuesto. A Francisco. Sí. Sí, hola, ante todo, hola, Francisco. Estoy de acuerdo contigo.
muchas veces cuando trabajamos en el coaching, el gran problema que encontramos es lo que llamamos los saboteadores internos. Es decir, muchas veces hay dificultades externas, y las hay, pero normalmente las personas tenemos una fuerza distinta cuando nos encontramos con un obstáculo externo que cuando somos nosotros los que nos ponemos los obstáculos a nosotros mismos. Estoy absolutamente de acuerdo. Bien, tenemos una pregunta más, en este caso viene de Susana Villalba, de HCS. Y Susana te pregunta, de las 16 competencias que arroja el estudio del líder, ¿cuáles de ellas son las más predominantes en los líderes españoles y las más escasas? ¿Y qué diferencias principales existen con respecto a otras culturas, como por ejemplo la americana o las orientales? Y yo, si quieres, esta la respondería yo, porque como... Te iba a pedir lo mismo porque tú el que fuiste que dirigiste el estudio, aunque los demás colaboramos, y tú estás mucho más informado de ello. Adelante, Pablo. Vale, pues por contestar a Susana y, bueno, y al resto de colegas que nos escuchan, fundamentalmente en lo que es el estudio español, las competencias que están más fuertes, tanto en el promedio como en los mejores líderes, que coincide la forma bastante, lo único que cambia es la puntuación. Las fortalezas principales están en lo que es orientación a resultados, en lo que es integridad y en lo que es iniciativa. Y las competencias donde tienen puntuaciones más bajas o más escasas son todas las que tienen que ver con el eje interpersonal, y la más baja en concreto es colaboración y trabajo en equipo. Pero en la segunda parte de tu pregunta, que es qué diferencias existen con respecto a otras culturas, pues la buena noticia es que no existe diferencia. Es decir, lo que hemos comprobado, y este mismo estudio que originalmente hicieron Singer y Forman en Estados Unidos, después lo hemos replicado nosotros en España, pero muchos de nuestros socios, a través de Singer estamos presentes en 22 países, han hecho, por ejemplo, pues en Oriente Medio, o han hecho en China, o han hecho en Italia. En Indonesia, no te olvides, Pablo, en Indonesia. Por ejemplo, lo que hemos descubierto... En Indonesia, Pablo, no te olvides. Sí, en Indonesia, comentaba. Pues uno de los hallazgos interesantes es que el perfil, es decir, la forma, es decir, aquellas competencias en las que los líderes salen mejor puntuados y las que salen peor puntuados, son exactamente las mismas. Es decir, podríamos decir que el perfil de liderazgo, cuando comparamos las 16 competencias, es universal. Lo único que varía de un país o de una cultura a otra son las puntuaciones. Es decir, si nosotros viésemos la forma del perfil de los mejores líderes americanos, la forma es idéntica a la forma de los mejores líderes españoles. Lo que hay es una diferencia hacia abajo, es decir, los españoles estamos peor en todas, en las 16, con no demasiadas diferencias en términos de puntuación, pero estamos en todas ellas por debajo. Comenta también Susana que ha echado en falta, bueno, nos da las gracias primero por la respuesta, pero dice que ha echado en falta la resiliencia, que si está incluida en alguna, si está incluida en alguna de las competencias que la resiliencia yo pienso que estaría en varias. Una de ellas, y la primera, estaría precisamente en la honestidad y la integridad, o sea, dentro de ella, como un comportamiento que la acompaña fundamentalmente. Y luego quizá en la referida a la orientación a resultados. Quizá pueda haber alguna más, pero yo lo veo ahí. Pero no aparece, efectivamente, no aparece como una competencia propia en sí misma. Sí. Bueno, yo diría que por dar una respuesta también contundente a esta pregunta, ¿no? Como Julián comentó, la investigación original se hizo sobre 180 competencias distintas. Lo que se ha visto a nivel del análisis que tenemos en este momento, más de 75.000 directivos a nivel mundial, es que puede haber por culturas o incluso por industrias, a veces encontramos una o dos competencias que están en una cultura y no están en otra, o que están en una industria y no están en otras, pero lo que sí que hemos visto es que de todas esas, solo hay 16, que son las que hemos presentado, que están en común presentes siempre. Y por tanto hay veces que una competencia a uno de nosotros nos puede parecer muy importante, ya sea por la cultura, ya sea por la industria, ya sea por el puesto, y puede serlo, pero el que sea importante no quiere decir que sea una de las 16, es decir, que sea una de las que diferencien a los mejores del mundo, ¿no? Y esa es un poquito la explicación.
Bueno, se despide Viva de Sanitas Residencial. Muy bien. Sé que ha sido muy interesante y nosotros le damos las gracias también por haber asistido. Y bueno, yo creo que ya son las 7:15 y podríamos dar por finalizado el webinar. Sí, yo por mí, ya tú eres el organizador, Bueno, por mi parte sí, el agradecerles a todos los interés que han mostrado y las preguntas muy centradas en el tema, muy agradecido. Pues Julián, muchísimas gracias por tu charla, creo que ha estado muy interesante y daros las gracias a todos los que habéis participado y a todos los que habéis atendido a este nuevo webinar y os invitamos al próximo que tendrá lugar como todos los meses a final de mes y de que por supuesto recibiréis invitación. Muchísimas gracias a todos. Sí, Pablo. Un segundito. Sí.